E episodio aqui de Ruta P Final 2026 está apresentado para Caribbean Mercantile Bank, onde você pode receber melhor interesse na fiança, seguro e mais. Bank P. Bom-vindo na Ruta P Final 2026. Depois de acabar no 7 episódio de preview e grupo ng ciudad ng e regla ng novo na Mundial 2026, agora toca turno para analisar o partido ng katumuluga ayer e o partido ng Nostilante. Tour weekend mes cos, calor e piscina muito chiquito para nos turnos. Pero imaginaba mes lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge bo plan. Junto nos por lograr mais. Bos nanda kora e chicken nuggets di Taco Bell ko boss fall in love ko ni aya pasa. Well, surprise, it ain't back. Crispy chicken nuggets di Taco Bell ko Diablo Ranch sauce, Bell sauce, of jalapeno honey mustard sauce. Ta available pa tempo limita. 5-piece nuggets, off 10-piece nuggets. Pa satisfacer bo taste buds. Crispy chicken nuggets. Obtenible na Taco Bell Sasaki, Taco Bell Santa Cruz, Orion Stad e Palm Beach. Taco Bell, live mas. Sedgo Guayaca, bo stasyon pa fuel bo auto, bus, truck, motorcycle, boto, generator y cualquier otro vehículo. También Sedgo Guayaca, bo stasyon pa mejor calidad de producto ng pa cuido de motor de bo vehículo. Y patores ng 60 plus, ting 20% de descuento. Arriba batería ng AC Delco, Mac y Zahe. Sedgo Guayaca. Bom-vindo back na Ruta P Final 2026. Hoy nos está dando un resumen de día de partido número 3. Ayer estaba teniendo acción en Grupo K y Grupo L para finalizar el ronda número 2 de Mundial 2026. Nos comienza con Portugal contra Uzbekistán. Portugal ha comenzado el partido de un 4-2-3-1 con algún cambio de la alineación. Rubén Díaz está bien en la defensa central en lugar de Tomás Araujo. Pedro Neto está jugando arriba a la rechts y João Félix está jugando arriba a la links. A Uzbekistán ha comenzado el partido de un super defensivo 5-4-1. Y después de un primer partido donde Portugal decepciona tablando con República Demócrata de Congo 1-1, na arranca salir el partido aquí de viaja anotando un gol de 16 minutos después de un cruce de João Cancelo con capitán Cristiano Ronaldo está anotado. Que gol aqui Cristiano Ronaldo a join Messi den quebra récord de Simão aqui. Que gol aqui Cristiano Ronaldo vira el primer jugador en historia para anotar a 6 diferentes mundial, anotando por de 2026 vai atrás de 2006. Cristiano Ronaldo anota su primer gol en un mundial, primer que no estaba en iPhone, primer que Switch, tempo que no estaba en el Wii. Y 2006 estaba dominado para el One Hit Wonder Bad Day de Daniel Powder. Y un gente que estaba en un bad day ayer estaba el portero de Uzbekistán. 10 minutos después de anotar el primer gol del partido, Cristiano Ronaldo estaba para tomar el tiro libre, pero está Nuno Mendes a tomar aquí y está mandando un misil que portero no por salva. 2-0 Portugal. Ficam claras agora as duas opções e bate para gol! Nuno Mendes a bater para gol! Y 6 minutos primeiro final de primeira mitad, Bruno Fernandes te manda un bonita pase para Cristiano Ronaldo arriba contra-ataque para sin anotar sobre 2 gols de partido. Está Cristiano a abrir sobre o lado direito, transporta Bruno Fernandes, coloca em Cristiano Ronaldo, vai atirar Cristiano, gol! E de 4 gols de partido, na favor de Portugal, a Bini for de un tiro de esquina, onde que bala te wordt tirar lastrada en el área penal y esta vai manera un pinball y te dal den el portero de Uzbekistán vai den gol. E de 5 gols de partido te Bini den de 87 minutos, después con Nelson Semedo te subí su bicicleta y te manda un cruce feroz en el área penal. El defensor de Uzbekistán te saque bala por el área pero te vai net na pia de Rafa Leao, que te manda un tiro poderoso den gol.
Es ha quedado un partido completamente dominante para Portugal, con 36 toques en el área penal, comparado con 6 solamente de Uzbekistán. Dominante partido aquí con total de 17 tiros y gol de Uzbekistán. No estaba ahí por la fiesta de gol que estaba Portugal contra Uzbekistán, fue un partido con ambiente un poco más tenso en el Boston Stadium, donde con Inglaterra a enfrentar Ghana. Inglaterra comenzó el partido de un 4-2-3-1, con algún cambio chiquito en la alineación. Jet Spence, un lateral derecho, jugando en la lateral Robes a Bini en la alineación, y Mark Guehi en lugar de John Stones. Para Ghana, na jugada de un 4-3-3. Con Thomas Partey back en la alineación, es aquí por motivo de un fault administrativo na Canadá, donde no ha admitido arriba formulario que le llega de ser acusado por un crimen. Thomas Partey actualmente da investigación y de un caso contra varios seres femeninos que está acusado de violación. Pues no por adentro Canadá, pero por adentro América sí. En todo caso, Ghana contra Inglaterra ha resultado de un partido con no mucha acción. Inglaterra ha dominado posición de bala con 79%, pero es que resultado en solamente un expected goals de 1.36, con 19 tiros con 3 solo llegando gol. Ghana ha solamente un tiro arriba gol y 2 tiros total. E falta de jugador en la alineación con pia links, apone con Inglaterra su ángulo de pase, da solamente arriba pia rechts. Portero Jordan Pickford y atacante Noni Madueke arriba a la rechts, da de único con pia links arriba feld. Sa que un partido que da pidi para diferente ángulo de pase para purba Gabriel Locke na porta de Ghana. Y un mediocampista que tiene habilidad de hacer aquí Adam Wharton no ha guardado seleccionar. Inglaterra ha quebrado un récord con Mark Guehi pasando un total de 126 pases en un solo partido. Esto en la final de partido aquí nota cuánto pase con Inglaterra hace, cuánto posición no tiene, sino atrove un otro incidente donde el VAR no ha intervenido. Defensor de Inglaterra Ezri Konsa ha cometido un falta claro en el área penal y es aquí no ha guardado cantar. Es aquí resultado en comentario después del partido de entrenador portugués Carlos Queiroz comentando arriba VAR. We have our chances till the point that they're lucky. They're very lucky. Once again, VAR went for a coffee, and it's natural. I would like them also to take my coffees once in a while. But it was a clear penalty. Clear penalty, red card. You have any doubts about that? You guys that you saw the game have any doubts about that? Or it's only me that I was in the game? So at the end of the day, that's why I say it was a fair result. Diz aqui rato nos back después de nos break comercial, pero promete ser una pregunta de trivia. Nos ha mencionado durante el episodio aquí que Cristiano Ronaldo ha quebrado un récord para ser el primer jugador para anotar en 6 diferentes mundial, contra quien Cristiano Ronaldo anota su primer gol en historia en un mundial. Diz aqui rato nos back y contesta. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. El único y auténtico sport shop aquí en Aruba, con sortido grande y variado de todo artículo de deporte. Mundial de Quinan. Pasa a buscar vos shirt of jersey de botín preferido. Y drenda felt que mejor zapato de fútbol de marca Nike y Puma. Nos te esperamos na Wilhelmina Strat 51. Abrir de Jaluna para Jasabra de 9 de mañana para 6 horas de tarde. Llámanos na 583-7105. Mario Sport Shop, o mundo de deporte. Copa Mundial llega! E agora vou score for fun! Download o app de Funmouse e começa a coletar o stampo digital. Assim compras na Linsons, Koiman, para Derauf Kuragabay Station, Sitco Palm Beach of Toyota e receber o stampo digital com cada compra de 25 florin. Coletar um total de 8 estampilhas para completar o caixa digital. Assim na gana prêmio na instantâneo maneira Funmouse, vouchers e desconto. E sem nota turcos. Cada caixa foliana tá a chance para ganhar um Toyota Agya 2026. Junto com ano de seguro completamente grátis de Enya e 600 florin na gasolina. Também lo de prêmio na grande maneira set de Porsche Koiman e 25,000 Funmiles. Não perde a chance. Começa a score ao mês. Para mais informação, visita www.funmiles.com. Campanha está válida até o 19 de julho. Itagol o fintagol? Según mi, eta gol. Bang
Ok, pero ora que trata di bobista e decisión mesterta cla y sin duda. Óptica Leslie ta controla bobista. Ofrece montura ng iglas ng di kalidad, bril di solo Q y sin aumento, y diferente tipo de contact lens. Varta confirma que la decisión está correcto. Así mes, wak cada pase, gol of salvación cu perfección. Óptica Leslie na Lloyd Smith Boulevard 124 of Yamanos na telefon 582-0844. Goza di boega ng di mundial cu Óptica Leslie. E contestan a nos pregunta de trivia contra quem Cristiano Ronaldo anota o primeiro gol de sua história na Mundial na 2006. Tá dado penalti anotado em 80 minutos em Portugal sua vitória 2-0 contra Irã. Com o empate de Inglaterra contra Ghana em grupo L, o grupo queda abrir por uma surpresa, lo qual pone mais pressão arriba partido entre Panamá e Croácia. Croácia começa o partido de 4-2-3-1 e Panamá arrunga de super defensivo 5-4-1. E honestamente, não me falta nenhum gente para pegar sonho de a primeira metade do partido aqui. A primeira metade, o highlight está que ela começa e ela acaba. Na metade, o treinador de Croácia, Zlatko Dalic, hace dois cambios, trazendo Ante Budimir na lugar de Petar Musa e Andrej Kramaric na lugar de Josko Vardiol. E depois de solamente 8 minutos, essa aqui dona seu resultado. Marko Pasalic está dando bonita backheel para lateral Josip Stanisic, que está cruza bala de área que o porteiro Mosquera de Panamá não pode chegar na gele. E o suplente Ante Budimir está anotando o único gol do partido. Te strane kako bi se negdje otvorila pukotina, evo je sada se baš otvorila po ovoj desnoj strani, Stanisic, Budimir! Después de perder el primer partido contra Inglaterra, gana ganando Panamá y tablando con Inglaterra, Croacia está teniendo presión arriba en la lomba para pasar para la siguiente vuelta. Y la victoria aquí está dando un chance. Después del partido aquí, Croacia celebra Luka Modric, el capitán de la selección, que había solamente de 4 jugadores en historia de fútbol internacional masculino para llegar a 2 partidos jugados para su selección. Y para Panamá, la derrota aquí significa con aguardo eliminado del Mundial 2026. Nuestra será día de partido número 3 back en acción del grupo K. Camina la selección de Colombia toda busca para asegurar un puesto en la siguiente vuelta. Colombia comienza el partido de un 4-3-3 y República Demócrata de Congo a comenzar el partido de un 5-3-2. Y entrenador Néstor Lorenzo su selección aguardo pedí para tener paciencia el partido aquí, logrando 20 tiros con expected goals de 1.03, pero el portero de República Demócrata de Congo a salva 8 tiros. Y un tiro que no a salva a Beniti Atrobe, lateral derecho de Colombia, Daniel Muñoz. Nos ha mencionado que estaba un jugador para durante nos preview y no desapuntar el partido aquí a Trobe. Y ta 2 suplentes ta logra llegar al gol aquí. En 58 minutos, Juan Quintero ta viene en lugar de James Rodríguez y John Córdoba ta viene en lugar de Luis Suárez. En 76 minutos, Juan Quintero ta manda un pase en dirección de Juan Córdoba, pero el jugador ta brincando que defensor de República Demócrata de Congo y ta cae abajo, pero bala ta llega a Daniel Muñoz, que ta capriba su pie links y anota el único gol del partido. Arias, ahora sí, Juan Quintero busca la salida, se desprende de la pelota, Córdoba, cayó Córdoba al remate. ¡Adentro! Y que victoria aquí Colombia te aseguran un puesto en la ronda de 32. Durante el partido aquí por tomar nota que de banda de tribuna de República Demócrata de Congo tauting e figura que vai viral arriba red social durante la fase de cualificación. Un fanático que para manejar una estatua para gente el partido na memoria de Patrice Lumumba, que tauta e primer ministro después de la fuerza colonial de Bélgica, ora que Congo a liberar un mes. Es un icono y símbolo de autodeterminación africano y aguardo asesinado después de una lucha política durante la Guerra Fría. Y la actuación aquí de fanático como una estatua para gente el partido está trayendo atención na historia aquí.
Awe equipo ng kutabay termina kung nang storya ta sigi na Mundial 2026 ng Grupo B. Ambos partidos totom lugar 3 sur, con Bosnia y Herzegovina enfrentando Qatar y Suiza enfrentando Canadá. En Grupo C, todos partidos a 6 sur, Morocco contra Haití y Escocia contra Brasil. En Grupo A, República Checo lo enfrenta México y Suráfrica lo enfrenta Surcorea. Ambos partidos a 9 de la noche. Mañana en Grupo A para Ecuador, Curazao lo enfrenta Costa Marfil y Ecuador lo enfrenta Alemania. En Grupo F, Japón lo enfrenta Suecia y Tunisia lo enfrenta Holanda. Saki, ambos partidos a 7 horas. En Grupo D, Paraguay lo enfrenta Australia y Turquía lo enfrenta USA. Ambos partidos a 10 horas de la noche. Un agradecimiento especial a nos partner ng Caribbean Mercantile Bank, Taco Bell, Citgo Guayaca, Mario Sport Shop, Ling & Sons Food Market y Optica Leslie. Dangi patakunos awe y temayang. Esta 13 na final y episodio de AWE para Ruta Pe Final 2026. Danke pa join nos ribe episodio aqui de evento deportivo mais grande de 2026. Nos ting hopi futebol ainda nos dilante com mais episódio plania pa hibabo for de cerimônia de apertura tene final. Zorg pa não perde nenhum episódio door de abonar na Hits 100 FM arriba o podcast app preferi. Escucha nos arriba frequência 5.9 of canal 443 arriba cable e siga nos arriba Facebook. Un danke especial na nos partner principal Caribbean Mercantile Bank, que te ayuda a hacer show aqui possível. Corda aplica para préstamo, hipoteca, seguro y más con CMB. Junto nos por lograr más. Mi nombre es Kevin Cruz y te próximo episodio. Tour Weekend também escos, calor e piscina muito chiquito para nós todos. Pero imaginamos mesmo lugar onde a tour gente por disfrutar junto, hari e trazer recuerdo ng novo. Subi iamigo.com e escoge o plan. Junto nos por lograr mais.